es un mal que envicia lo político. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas, rutas destrozadas y tragedias que se pudieron haber evitado como la de Once. Hoy, la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción. Gracias. 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 La corrupción es un mal que envicia lo político. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas, rutas destrozadas y tragedias que se pudieron haber evitado como la de Once. Claro, hablar de la corrupción y recibir hoy mismo por la mañana una imputación por algo que vamos a simplificar como corrupción es un contraste muy fuerte. El presidente Mauricio Macri hoy inauguró las sesiones en el Parlamento. Habló de una cantidad de cosas y buena parte de esas cosas de las que habló estaban contrastadas con la realidad que las desmentía. Una de ellas fue el tema de la corrupción. Después, a lo largo de Tercera Posición, con todos nuestros invitados, vamos a ver en cuántas cosas tenía Macri razón en lo que estaba diciendo o estaba hablando más de sus deseos y de sus expectativas que de la realidad, una realidad que muchas veces lo desmintió hoy al presidente. Como cuánto hay de cierto en el final de la inflación, en el crecimiento económico, por fin llegó, dice Macri, el fin de la caída económica y comienza la reactivación. Como cuánto hay de la posibilidad de tener una ciencia de excelencia cada vez con menos científicos o tener una buena educación con maestros que van al conflicto por poco salario. Pero me quiero detener en esto porque el contraste fue muy fuerte. Antes mismo de que el presidente llegara al Parlamento y comenzara a leer su discurso, obviamente ya lo tenía escrito, ya seguramente lo tenía estudiado, a las, ¿cuánto? 10:30, 9:30 de la mañana, se conoció el procesamiento, la imputación, mejor dicho, no el procesamiento, que dictó el fiscal Dilelo, el fiscal Jorge Dilelo, a quien nadie lo va a poder acusar de ser kirchnerista ni justicia legítima. Es uno de los decanos de los fiscales federales. Es el que llevó la instrucción de la causa en la cual terminó procesado Amado Vudú en la causa Chicone. Tiene pergaminos suficientes de independencia hacia uno y otro gobierno como para avanzar en una acusación muy incómoda. La tercera imputación que hay contra el propio presidente por casos que tienen que ver con corrupción. Lo simplifico, las carátulas son diferentes, pero bueno, primero están los Panama Papers. Y uno puede decir, bueno, los Panama Papers eran viejos y tenían que ver, no se veía muy claro si esto son cuentas abiertas hace mucho tiempo, nunca llegaron los papeles fundamentales ni desde Panamá, ni desde Brasil, ni desde las islas Bahamas, donde estaba la cuenta de Macri. Supongamos que eso zafaron. Fue la primera causa de corrupción. Después saltó el escándalo del correo y el presidente Macri tuvo que dar marcha atrás. Pero aún así el juez Ariel Lijo avanzó con la causa del correo y ahora salta la imputación por las líneas aéreas Mac Air. Mac de Macri, Air de línea aérea. ¿Cómo es esta historia? Resulta que hace muchos años, en el año 1996, el grupo Macri abrió una empresa de transporte aéreo. Claro, una empresa de taxi aéreo, pero esto es como las cuevas financieras. Toda cueva financiera en algún momento aspira a convertirse en banco. Toda línea de taxi aéreo en algún momento aspira a convertirse en una línea premium, pero para esto tiene que pasar una serie de requisitos y es el Estado el que le tiene que otorgar las rutas, mejor dicho. Durante el kirchnerismo, y otra vez volvemos a lo de siempre, como cuánto hubo de pacto entre el grupo Macri y el kirchnerismo, y quiénes articularon ese pacto por abajo. Tal vez ahora, cuando lleguen los papeles de la megacausa de corrupción de Odebrecht, se empiecen a conocer más los vínculos entre las coimas del kirchnerismo y algún nivel del grupo SOCMA, del grupo Macri. Pero lo cierto es que el kirchnerismo le atribuyó una serie de rutas
a la empresa MacAir, la vamos a simplificar como Macri Air, pero nunca se la firmó. Un mecanismo muy típico del kirchnerismo, que daba algo y te tenía pendiente a ver si vos te ponías díscolo. Si te ponías díscolo, te lo sacaba y si no, te lo terminaba de dar. Te lo daba, pero en cuota. Una cosa muy habitual que tenía que ver con ese mecanismo de látigo y chequera que utilizaba el kirchnerismo con las provincias, pero que también lo utilizaba con los grupos empresarios cuando le autorizaba o le pisaba los pagos. Las rutas nunca fueron finalmente firmadas por el kirchnerismo al grupo Macri, a la empresa MacAir. Cuando llega Macri al gobierno, lo primero que hace uno de sus funcionarios, que también está siendo imputado por el fiscal Dilelo, es autorizarle una serie de rutas a la empresa MacAir, Macri Air. ¿Qué sucede inmediatamente después? La empresa se vende. O sea, la empresa Macri Air se vendió ya con el presidente Mauricio Macri en ejercicio. Y claro, obviamente, ya tenía rutas, tenía un presidente. ¿Quién no le va a querer comprar una empresa aérea a la familia del presidente? Porque y acá otra vez aparece lo mismo. Las tres causas de negociaciones incompatibles con la función pública que tiene el presidente Macri tienen que ver con el negocio de su padre. Pero también Macri participó mucho de esas sociedades y por eso termina imputado. Panama Papers eran cuentas que había abierto Franco Macri, en las que Mauricio firmaba. Lo mismo pasa en Correo, la empresa la regenteaba Franco Macri, pero Macri también fue accionista del grupo y por eso tiene el involucramiento del Correo argentino, después de la negociación vergonzosa para el Estado, que fue tan criticada por una fiscal, y en este caso lo mismo. El gobierno firma una serie de rutas, esto beneficia, capitaliza a la empresa Macri Air y entonces la venden. La venden mucho más caro que lo que la podían vender antes. Quienes la compran es la empresa Avianca. La empresa Avianca, imagínense, digo, entre paréntesis, imagínense lo que hubiera pasado en otro contexto político si le decían a la Argentina que venían una empresa colombiana a comprar líneas aéreas. La sospecha de narcotráfico que hubiera habido. En fin, esto sería prejuicio porque no se le conocen al dueño de Avianca, un señor de apellido Efromovich, no se le conocen por ahora vínculos con Germán Efromovich, ni con el narcotráfico, ni con el lavado. Pero lo cierto es que este señor es el dueño ahora de la empresa que era Macri Air y ahora se llama Avian. Pero mantuvo al gerente, mantuvo al que era el gerente de la empresa anterior, un señor llamado Carlos Colunga, lo mantuvo en esta nueva empresa que se llama Avian. Resulta que el señor Colunga empezó a hacer declaraciones públicas, ¿sí? Y empezó a hablar casi como si fuera él el verdadero ministro de Transporte, tanto que fue uno de los que primero reveló los motivos por los que se fue Isela Constantini. ¿Se acuerdan? Esa señora que era tan capaz, que la habían traído de General Motors porque era una CEO espectacular del mundo privado que duró menos de un año, que vio venirse que le iban a sacar rutas a aerolíneas y que no sé si por dignidad o por miedo, la señora decidió irse, dijo razones personales, nunca abrió la boca y se fue tranquilita a su casa a buscarse trabajo porque ya le veía venir que le iban a sacar las rutas. Esto se conoció este fin de semana. Apareció un documento en el cual el Departamento de Legales de Aerolíneas le recomienda a Isela Constantini que no avalara el hecho de que el Estado argentino pudiera darle a las nuevas aerolíneas low cost líneas aéreas de la propia aerolíneas con las que iban a competir a menor precio. O sea, en un futuro cercano va a haber líneas aéreas, Avianca, Avian o como se llame, que va a competir con seguramente menores tarifas y menores controles con aerolíneas y esto va a servir para decir que aerolínea no funciona y todo lo que los gremios aeronáuticos sospechan, que detrás de todo esto hay una inminente privatización de los cielos aéreos argentinos. El fiscal Dilelo rastrea otra cosa más, le da lugar también a las denuncias que hacen dos diputados, Juan Cabandier y Rodolfo Tagliad, y dice, ¿qué pasó con la flota presidencial? Dice, los diputados le pidieron información al secretario general de la presidencia, otro imputado, un hombre de estricta confianza del presidente Macri, Fernando de Andrés, dice, le pidieron información sobre qué pasaba con el Tango 01 y de Andrés nunca contestó. Nunca contestó. Querían saber si efectivamente la situación de la flota presidencial y el Tango 01 era tan desastrosa como estaban publicando algunos medios de comunicación. Nunca hubo información oficial. Recordemos que este es el mismo gobierno y hoy Macri se jactó de esto,
en promover una ley de acceso a la información para todo lo que tuviera que ver con el Estado. Bueno, esta vez no se aplicó. Todo muy transparente, todo muy lindo, pero cuando había que informar algo que podía comprometer al gobierno, la ley de transparencia de la información no se aplicó. ¿Qué es lo que se sospecha? Lo que sospecha y lo que va a investigar el fiscal Dilelo, que hubo como una especie de diagnóstico apocalíptico respecto de la flota presidencial para decir que estaba para atrás, que el Tango 01 no servía para nada, que no se podía arreglar, que estaba carísimo. Y empezaron a contratar otras empresas aéreas. Se llama licitación para contratar una empresa aérea. Y la que tenía todos los números para ganarse en una licitación, porque le habían puesto tales requisitos que era una especie de licitación hecha a medida de una empresa llamada Únicos Air S.A. Adivinen de quién era. Del hijo de Colunga. ¿Se acuerdan Colunga? El que era el nuevo CEO de Avian, que era el CEO de Macri Air, después quedó como un mueble traspasado a la empresa Avian, y el hijo iba a ganar una licitación para manejar, para venderle el servicio de flota presidencial al propio presidente Macri. ¿Cómo habrá sido el escandalete que alguien se avivó y dijo, muchachos, tiremos para atrás esta negociación porque vamos a ir todos presos? Y la negociación la echaron para atrás. Otra vez, un caso de error en el gobierno. Y por si faltaran coincidencias, otro de los imputado por el fiscal Dilelo es Juan Pedro Irigoyen. Tal vez no les suene el apellido, o tal vez sí, si siguieron de cerca el detalle de la información en estos últimos días sobre el correo. ¿Por qué? Porque el señor Juan Pedro Irigoyen, que es el titular de la ANAC, enseguida les explico qué es la ANAC, es el hermano de Jorge Irigoyen, el que había sido designado por Macri en el Correo Argentino y que era el mismo que había estado cuando lo fundieron, el Correo Argentino. O sea, un extraño premio. Irigoyen Jorge estuvo cuando va a la convocatoria del Correo Argentino porque no le pagaba el canon al Estado en el año 2003 y termina siendo el que le pone ahora, vuelve al Correo, el hermano es el que le pone el moño y le da a la empresa Avian, a la empresa que era Macri Air, le da 15 rutas. El fiscal Dilelo considera, por lo menos esto es lo que pone en su escrito, y dice, muchachos, momento, una resolución de la ANAC, que es la Autoridad Nacional de Aviación Civil, no puede enmendarle la plana a un decreto y mucho menos al Código Aeronáutico. Dice, momentito con esto. Estas son las cosas que han hecho que en el mismo momento en el que el presidente Macri estaba hablando de la necesidad de ir contra la corrupción y todo esto, esa misma mañana un fiscal federal le había mandado una imputación por algo que es corrupción. Pero tengo en línea a Mariana Escalada, es periodista y ha seguido en detalle este tema. Mariana Graña te habla, buenas noches, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué más sabés vos de lo que está pasando con la imputación? Porque ahora ya es una imputación formal de un fiscal federal al propio presidente Macri por la empresa que era Macri Air y ahora se llama Avian. Correcto. Se llama Avian y opera bajo la marca Avianca. Porque esto fue una especie de venta simulada, que es lo que se va ahora a investigar. Ahora, ahí te detengo. detengo. ¿Por qué decís que se sospecha que es una venta simulada? ¿Así que los Macri siguen estando detrás de Avian? Se sospecha de la venta simulada porque cuando se vende, Macri no tenía casi nada. Lo que se vende es como si te dijera, mira, te vendo esta empresa y viene con el regalo de las líneas aéreas, de las rutas estas que se le entregaron ahora. Es una venta, o sea, se cree que es una venta simulada porque los beneficios son muchos, porque la misma gente quedó en una empresa que supuestamente se compró y ahora está en la otra. Sí, y además por el beneficio de comprarle algo a la familia del presidente, es como decir, tenés atendido por sus dueños. Exactamente. El Ministerio de Transporte atendido por su dueño. Claro, aparte es el único de todas las low cost que pidieron rutas, que se le entregaron absolutamente todas las que solicitaron. Ajá. Y esas rutas son rutas que van a competir directamente con aerolíneas. Directamente. Y la otra beneficiada, además de Avianca, es Flybondi, que es la que está relacionada a Mario Quintana. Así que son dos las que están con muchos beneficios por parte del gobierno. O sea, el Flybondi es una empresa, suena un nombre gracioso para los argentinos, pero es una empresa internacional, tengo entendido. Es una empresa internacional, en este caso en Argentina es propiedad de una persona que se llama Roy Guzmán, que es el socio de Mario Quintana y era quien manejaba el fondo Pegasus, que fundó Mario Quintana. Uno de los vicejefes de gabinete. Exacto.
Además, ellos fundaron otras empresas y son socios en otras empresas. Lo que es muy interesante en el caso de Avian Maquear es que la persona que los representa legalmente es Cluselas, que Cluselas también está en el gobierno. O sea Secretario legal y técnico, y que esta persona es la que hace toda la parte legal que va a afectar directamente a esta aerolínea, siendo él el representante legal. ¿Leíste el dictamen de Di Lello por casualidad? No, todavía no lo leí. Pero ¿estás al tanto de lo que dice respecto de la flota presidencial, de las idas y Sí, vueltas de que lo hubo que en torno hablamos de la hoy, flota pero no lo presidencial? leí yo, por eso te digo que no sé puntualmente qué es lo que dicen. No, porque lo que dice Di Lello también es que hubo una licitación a medida de una empresa que era del hijo de Carlos Colunga, que es el que pasa de Macri Air, pasa a Avian. El hijo, Diego Colunga, también tiene una empresa aérea que estuvo a punto de ganar una licitación que después finalmente echaron para atrás para quedarse con el servicio de todas las aeronaves presidenciales. Sí, en este tipo de operaciones siempre hay una que entra a perder para que gane la otra. Este esquema se da en un montón de licitaciones que tienen que ver con el gobierno. Siempre tenemos una empresa que resulta ganadora, que está muy relacionada al gobierno, y una que es netamente perdedora que entra a eso, nada más que eso. Mac Air o Macri Air, ¿en algún momento figuró Mauricio Macri en su directorio? Porque tengo entendido que esta empresa es de 1996. Tengo entendido que estaba Colunga y que en algún momento figuró como director, pero no estoy segura porque habría que ver todas las actas de directorio. Viste que en las empresas de Macri, que son muchas, Claro. van cambiando todo el tiempo y van rotando las mismas personas. Tengo entendido que figuró como director suplente, pero no te lo puedo asegurar porque no lo tengo en este momento para chequear. Pero también documentos internos de Aerolíneas Argentinas que dicen que el departamento jurídico, el departamento de legales, le había recomendado a Isela Constantini que en la audiencia pública se opusiera a el hecho de que le dieran líneas o rutas a una empresa low cost. Ahora, Correcto, eso le costó a ella irse de la empresa. ¿vos pensás que eso fue lo que la terminó de hacer ir? Sí, completamente. Sí, hubo una reunión en Casa Rosada, de lo que se sabe, se peleó fuertemente y cuando ella dijo que no quería el tema de las rutas y las low cost y que no se entregaran, al día siguiente salió. Y si vos te fijas, a los 2 o 3 días entra Astolfi a la vicepresidencia. Y Astolfi es un tema clave para la entrega de aerolíneas. Porque si vos te fijas, Astolfi pertenece a un estudio jurídico que es socio de los abogados de Avianca en Colombia. O sea que hay también una relación como por atrás en los bufetes de abogados. Claro, cuando entra Ciro Astolfi como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, si vos te fijas quién es, a nosotros nos llamó mucho la atención desde el liceo saber quién era. Es un abogado que es especialista en asesoramiento corporativo, fusiones y adquisiciones de empresas, y está trabajando desde el 2003 en el estudio Bruchón, Fernández Madero y Lombardi. Cuando vos vas a la página de Bruchón, Fernández Madero y Lombardi, te das cuenta que ellos son socios, ¿sí?, del bufete que se llama Gómez Pinzón Zuleta, que es el socio colombiano. Y Gómez Pinzón Zuleta son los abogados de Avianca en Colombia. O sea, que Entonces, en el directorio de Aerolíneas, o sea, esto para decirlo simplificándolo a la gente, hay un topo. O sea, hay un hombre de un buffet de Avianca que está en el directorio de Aerolíneas para enterarse de todo lo que tiene que enterarse para la competencia, es de locos. Y que es un tipo que se dedica a hacer fusiones y adquisiciones de empresas. Asesora a las empresas para fusionarse y comprarlas. Entonces, para nosotros desde la investigación, lo que creímos cuando lo vimos a esa persona acá inicia el desguace. Mariana, ¿en qué se parece esta imputación que se va a convertir en una causa judicial a la del Correo Argentino? Porque otra vez aparecen Franco y Mauricio, aparecen negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Cuál ves vos más complicada y en qué se parecen? Se parecen en el tema de que las dos benefician a lo que es la familia Macri. Yo creo que esta es mucho más tangible que la del Correo, porque en el Correo estamos hablando de una deuda hipotética y es gravísimo el número, pero también se puede frenar, ¿sí?, porque es algo que es un intangible. En este caso, acá tenemos todo muy muy a la mano, y estar entregando las cosas a la mano adelante de los ojos, esto se puede frenar. Sí, además acá hay firma de funcionarios actuales, ¿no? Varios. Muchísimos funcionarios involucrados, porque no son solamente Macri o el ministro de Transporte, no. También está, como vos decías en el informe recién, el hermano de Irigoyen, Sí. la persona que... Parece que los Irigoyen, siempre cuando tienen algún problema y necesitan a alguien de confianza, mandan los Irigoyen al Correo o a la ANAC.
No, fíjate que es un especialista en diálisis el que pusieron en el ANAC. ¿Para qué pones un especialista en diálisis? Es un especialista en diálisis. ¿En diálisis? El que está en el ANAC. Para. Vos decís que el tipo que que dirige... entrega las rutas aéreas es un especialista en diálisis. En diálisis. Los aviones no se hacen diálisis, digo. Y no, por eso te das cuenta que es un facilitador y que se ha puesto ahí para entregar esto. Para firmar, digamos, es un hombre de confianza para firmar. Sin preguntas, es un hombre de confianza, es un facilitador, es un tipo que le llega unos papeles, una carta, y dicen tenés que hacer esto y eso se hace, no se discute. Mariana, te agradezco mucho el contacto. Un gusto. Después de enterarnos las noticias de Macri Air, me voy a hacer una diálisis con la ANAC y enseguida empezamos. Esto es Tercera Posición. Y recordamos entonces que el fiscal federal Jorge Dilelo imputó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a varios de sus funcionarios, a miembros de la línea aérea Avianca y a empresarios del sector aeronáutico por las presuntas irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo en perjuicio de Aerolíneas Argentinas. La llegada de Avian amenaza con ser un nuevo escándalo, todavía peor que el escándalo del correo. No, es una imputación concreta y un pedido para impulsar la investigación contra el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno, además de Franco Macri, el padre del presidente, por la concesión de rutas aéreas a la empresa Avianca, supuestamente vinculada con la familia de Macri, en perjuicio de Aerolíneas Argentinas. Advertimos que Maquer, una empresa de taxis aéreos de Macri, estaba por hacer una transferencia con Avianca y filial argentina, y para eso se iban a usar dos provincias, la provincia de Tucumán y la provincia de Córdoba. Empezás a meterte en un negocio que no existía en la Argentina y los mismos que estaban antes trabajando en la empresa del presidente siguen trabajando ahora, porque es la misma gente la que estaba antes la que está ahora. Esa empresa Avianca compró la empresa Maquer, que pertenecía, el año pasado la compró, tipo para principio de año si no me equivoco, que pertenecía a Franco Macri. Ahora, si vos vendiste tu empresa de aviación, no pongas a una empresa de aviación a quien se la vendiste a competir y a quedarse con toda la línea, toda la ruta que pide en low cost. Digo, no importa que sea una de 5. Si la vendés, vendela con la condición de que no compita en ese negocio. Y si no, no la vendas. Y mala suerte, decidiste ser presidente. Alguna desventaja tiene. No se puede hacer todo, no se puede ser presidente y seguir en los grandes negocios. El hecho de que esté un señor Colunga, o no un señor Colunga, que el señor Colunga yo lo conocí por primera vez en una reunión que vino con Eframovich, que es el dueño de Avianca, que me presentó su plan de negocios, es totalmente anecdótico e intrascendente en este proceso, que es totalmente transparente. Tal vez sea un escándalo peor que el del correo. ¿Se puede dar marcha atrás como dio marcha atrás el gobierno en el caso del correo? La verdad que a la justicia mucho no le importó porque la causa que está instruyendo el juez federal Ariel Lijo sigue adelante y deberán ir a declarar los que tengan que ir a declarar. En el caso de la causa de Avian, los imputados son varios y otra vez se repite. Papa Franco, Mauricio, algunos funcionarios menores vinculados al transporte, pero va a ser muy interesante cuando tengan que ir a declarar Isela Constantini, la última presidenta de Aerolíneas Argentinas, muda, que ustedes recordarán que se fue por razones personales. Ahora se ve que las razones personales no eran tan personales, porque después se la vio con muy buena salud, no se la vio con ningún problema personal, y en todo caso lo que parece es que se fue porque estaba en desacuerdo con ceder las rutas, y cuando tenga que ir a la justicia va a tener que decir la verdad, porque ya se conocen documentos del área jurídica de aerolínea que recomendaban no cederle rutas a las empresas low cost. Rodolfo D'Onofrio, senador de la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque de senadores.